Dios me los bendiga. Bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy continuamos con la serie que hemos titulado Tenemos todo lo necesario para vivir rectamente. Tenemos todo lo necesario, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la Escritura. ¿Okay? Por lo tanto, si usted recuerda, hablamos al principio acerca de las promesas, increíbles promesas que Dios nos ha dado, ¿okay? Para que nosotros entendamos que tenemos todo lo necesario para vivir una vida recta delante de Él. La semana pasada continuamos hablando acerca de lo que era la excelencia moral, basándonos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, en vista de todo esto, yo estoy viendo mal aquí, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, y esto es lo que queremos hablar el día de hoy, con conocimiento. Hablamos la semana pasada acerca de la excelencia moral, y el día de hoy he titulado entonces este sermón El conocimiento y la práctica de lo correcto e incorrecto. ¿Okay? El conocimiento y la práctica, porque de nada sirve tener mucho conocimiento si no lo llevamos a la práctica. Seríamos nomás cabezones, mucho entendimiento, mucho conocimiento, pero ninguna aplicación. Veamos entonces, vámonos de lleno porque tengo bastante Biblia para usted el día de hoy. Vámonos a Isaías 65, 12. El libro de Isaías, capítulo 65, versículo 12, nos dice: Ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo, pues cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Mire qué tremendo. Esto está tremendo. Isaías en el Antiguo Testamento. Punto número 1, para comenzar. Existe un estándar moral y podemos conocerlo. Existe un estándar moral y nosotros podemos conocerlo. Que no le digan, que no le cuenten. Hay un estándar moral y ese estándar moral lo ha puesto Dios y lo ha dejado escrito en las Escrituras. No es el mundo, no es la sociedad, no son los amigos. Es la palabra de Dios la que establece este estándar. Y lo excelente es que podemos conocerlo. Vaya conmigo. Como subpunto, el estándar bíblico se aplica a todos. El estándar bíblico es aplicable para todo ser humano. Vea conmigo Hechos 2, 38 y 39. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¡Qué excelente! Pedro contesta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Por ahí comienza todo. ¿Dónde? En el arrepentimiento. ¿Y quiénes son los que deben de arrepentirse? Todos. Todo ser humano. Una vez que se arrepiente y vuelve a Dios, también debe ser bautizado. ¡Qué excelente! Sigamos. Hechos 2, 38 y 39. Nos dice lo siguiente: esta promesa
es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Si hemos sido llamados, esta promesa es para quienes, es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos, para todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Hechos 17, 30, 31. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta. ¿De qué? De sus pecados y vuelvan a Él una vez más. Una vez más. El Señor nos llama al arrepentimiento, pero ¿cómo comienza el verso 30? Es increíble. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De las cosas que han sido escritas en la palabra de Dios. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos del conocimiento de la palabra. Porque usted puede tener mucho conocimiento de otras cosas, pero eso no lo van a salvar, eso no lo va a llevar al cielo. Es el conocimiento de la verdad. Y el día de hoy necesitamos regresar una vez más a las Escrituras y darnos cuenta de que en el mundo hay muchas verdades, según el mundo. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, solamente hay una verdad. Y esa verdad se encuentra en las Escrituras. Por lo tanto, necesitamos conocer nosotros y entender que la ignorancia ya no más es excusa. Versículo 31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre, al levantarlo de los muertos. ¡Wow! ¿Quién es el único que se ha levantado de los muertos? Es Cristo Jesús. Él es el juez. Él es el que Dios Padre ha fijado para que juzgue al mundo con justicia un día. Que no le digan, que no le cuenten. Inciso B. Si todos no fueran responsables ante este estándar, el evangelismo no tuviera sentido. O sea, ¿para qué vamos a evangelizar? Si todos fuéramos responsables ante este estándar puesto por Dios en las Escrituras. Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mire qué excelente. Predicamos el Evangelio, pero luego cuando una persona es regenerada, cuando una persona nace de nuevo, ahora hay que, ¿qué dice? Enseñarles ¿a qué? Enseñarles a obedecer. Porque eso de la obediencia no va a venir así naturalmente. Viene cuando usted es regenerado. Cuando el nuevo corazón que Dios le da, que quita ese corazón de piedra, le pone este corazón de carne. Ahora este nuevo ser en usted, esa nueva creación en usted, lo va a llevar a desear obedecer a Dios. Pero empieza una lucha, empieza una batalla. ¿Por qué? Porque usted todavía sigue viviendo en un cuerpo que está viciado al pecado. Por eso hay que enseñarles a los nuevos discípulos ¿a qué? A obedecer. Lo que les convenga, no. Lo que les parezca bien, tampoco. A obedecer ¿qué? Todos los mandatos que les he dado. Aquí no podemos ser selectivos. Y esto de la cuestión moral o el conocimiento que estamos hablando no es opcional.
Yo quiero recordarle, el Señor nos dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Conocen muchas cosas, pero conocimiento bíblico carecen de él. Por lo tanto, es muy fácil que el enemigo venga y nos engañe con un falso evangelio. Es muy fácil creer otras cosas que contradicen a la Escritura. Inciso C, todos hemos pecado y somos responsables. Todos hemos pecado y somos responsables. En otras palabras, aquí no hay cuestión que alguien me va a decir a mí que él no ha pecado, que de qué se va a arrepentir. No, todos hemos pecado. También a veces, ¿verdad?, ponemos a los líderes, los pastores, en un nivel más alto y yo no sé por qué lo hacemos. Si todos somos iguales. Yo también he pecado y me he tenido que arrepentir de mis pecados, igual que usted. Todos hemos pecado y somos responsables. Mateo 18:3. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Mira qué tremendo. Le dije, Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida recta delante de Él. Que dice, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños. No que nos volvamos niños, sino como niños. Nunca entrarán en el reino del cielo. ¡Qué tremendo! Porque hay que apartarse del pecado y hay que volvernos a Él, volvernos como niños. De repente, ¿verdad? Nos creemos que no somos pecadores, ocultamos el pecado y no queremos acercarnos a Él. Pero ¿sabe por qué es? Porque no le conocemos. Así de sencillo como es la cosa. Porque una persona que ha sido regenerada entiende que puede errar, que puede pecar, pero no va a seguir viviendo en ese pecado. Lo va a confesar y va a buscar la guianza, la dirección del Espíritu Santo de Dios para no volver a cometer la misma situación. Mateo 19:14 nos dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. De nuevo, no se trata de que vamos a ser niños nuevamente, no, Él espera que nosotros crezcamos, que maduremos, pero que tengamos siempre esta actitud de un niño. A veces, ¿verdad?, alguien trata de enseñarnos algo, pero el orgullo se interpone y no podemos aprender. Un niño constantemente está aprendiendo y todo lo que usted le vaya a enseñar, él quiere conocerlo, saberlo y practicarlo. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire qué excelente. La paga que nos va a dejar el pecado es la muerte. No hay vuelta de hoja. Pecas, mueres. Pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da, es que es la vida eterna. ¿Quién la da? La da Dios. No la consigues tú por méritos propios. Él es quien da la vida eterna. ¿A través de quién? A través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, son esos conocimientos de la Escritura los que te van a llevar a entender que tienes todo lo necesario para poder vivir rectamente delante de la presencia de Dios. Romanos 7:9-12 nos dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo,
el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Mira qué tremendo. Le dije, dice el apóstol Pablo, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. ¿Cuántos de nosotros vivimos de la misma manera? Sin entender la ley de Dios. Sin embargo, cuando aprendí, sin embargo, cuando fui discipulado, sin embargo, cuando nací de nuevo, ¿qué dice? Por ejemplo, el mandamiento de no codiciar. El mandamiento siempre estuvo ahí. Y aunque no entendía la ley, sabía que no había de codiciar. Pero dice, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Porque aun cuando sabía, de todas maneras, ¿qué? Codiciaba. ¡Qué tremendo! Romanos 7, 9 al 12. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Los mandatos de la ley. Porque no puedes cumplir la ley. Si hubiera un hombre que pudiera cumplir la ley al pie de la letra, Cristo no hubiera tenido la necesidad de venir a morir por nuestros pecados. Pero es imposible. Que supuestamente traían vida, trajeron en cambio ¿qué? Muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos ¿para qué? Para matarme. ¡Wow! Es que el conocimiento, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin nacer de nuevo, sin ponerlos en práctica, obediencia, no te sirven para nada. ¿Escuchó? Usó los mandatos, o sea, el pecado se aprovechó usando los mandatos, engañándonos. ¿Y los usó para qué? Para matarnos. Versículo 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. En otras palabras, no le echen la culpa a la ley. Oh, pero es que si no se hubieran escrito, no. La ley en sí misma es santa porque Dios la dio. Sus mandatos son santos. ¿Qué dice? Rectos y buenos. El problema no está en la ley, el problema está en mí. Inciso D. Podemos conocer y entender este estándar bíblico. Podemos conocerlo y entenderlo. Vaya conmigo. Juan 8, 31, 32. Nos dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Mire, a veces trato de explicarlo si está bien claro. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la gente que creyó en él? No levante la mano, pero así, ¿cuántos han creído en él? Ok, esto es lo que Jesús te dice entonces. Aquellos que han creído en él. Ustedes son, y esa palabra, verdaderamente. Es que se puede creer en él, pero no ser verdadero. ¿Qué dice? Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y el día de hoy estamos muy apartados de las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque la hemos cambiado. Hemos cambiado el evangelio porque el evangelio como que ofende a la gente y nosotros queremos ganar gente. Y yo no sé de dónde sacamos esas ideas falsas. Porque me vas a decir tú que Dios no tiene la intención de salvar. Si dice Juan 3:16
que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, el propósito de Dios, en el corazón de Dios, siempre está el querer salvar a la gente. Pero Él no va a cambiar el mensaje. Pero nosotros nos inventamos otro mensaje porque la gente se ofende con el Evangelio. Tremendo. Serán verdaderas o son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Los hará libres. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Pero hay que conocerla. Punto número 2. Hacer lo correcto o lo incorrecto es una decisión que todos tomaremos en algún momento. Tú decides. Que no le digan, que no le cuenten. Es que el diablo me hizo tropezar. No. Tú tomaste la decisión. Voltea con tu hermano y dile, tú eres responsable. Algunos decimos, es que la mujer, no tampoco. Yo soy responsable. Nadie más. Yo decido hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Inciso A, algunos toman la decisión de violar la ley de Dios. Pero esa es tu decisión. ¿Te acuerdas cuando el Señor dice, aquí pongo la vida y la muerte delante de ti? Escoge, y todavía lo sopla, ¿va? Escoge la vida. Pero nosotros como que, ¿cuál vida? No, yo quiero la muerte. Porque quiero la desobediencia, me gusta desobedecer. Sigamos, dice Génesis 3 del 1 al 6. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mire, primer problema, ¿qué tenía que andar Eva hablando con la serpiente? Pero es el problema de las mujeres, va. Les gusta hablar mucho y allí se meten en problemas. ¿Qué dice? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Primero, Dios no había hablado con Eva, Dios había hablado con Adán. Y aquí viene el poner a duda lo que Dios ha dicho. Pero siempre, ¿verdad? Siempre hemos dicho, Satanás no es muy inteligente. Es efectivo, pero no es muy inteligente. ¿Por qué? Porque el mismo truco lo sigue usando hasta el día de hoy. No ha modernizado nada. ¿Por qué? Porque sabe que eso funciona. En poner a duda la palabra. ¿De veras tú crees que? No, hombre, Dios quiere. Si Dios te ama tanto, quiere que disfrutes de la vida. No. Pero es cuando yo conozco, cuando tengo el conocimiento bíblico, que entonces puedo refutar esos argumentos del diablo. De lo contrario, voy a caer como víctima más. Versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Le dije, empieza a tener una conversación que no tenía que haber tenido. Versículo 3. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Acaso eso fue lo que dijo Dios? De nuevo, regrese a Génesis. Vaya a leer cuando Dios le dio las instrucciones y no dice eso. El diablo siempre va a quitarle algo de la palabra o añadirle algo extra. De nuevo, pero es el conocimiento que usted posea de las Escrituras el que le va a dar a usted lo necesario para vivir
rectamente. Sigamos, versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mire qué tremendo. La mujer, yo creo que lo único que vio fue: y serás como Dios. Pero aquí es donde debemos nosotros conocer. Mire, yo quiero decirle algo. No hay diferentes interpretaciones bíblicas, solamente una. Una es la correcta, las demás son falsas. Que no le digan, que no le cuenten. De repente, pero es que eso, así lo interpretas tú. No, esa es la correcta interpretación. Hay reglas para poder interpretar los versos bíblicos. El problema es que no las sabemos, las desconocemos. Entonces inventamos cualquier cosa. Versículo 6. La mujer quedó convencida. ¡Wow! Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Mire qué tremendo. Por eso es que muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, la mujer fue la culpable. Y el que estaba sentado ahí al lado de ella, estaba de florero nada más ahí sentado. Pero la mujer quedó convencida. ¿Cómo la convenció? A través de la conversación. A través de ir contradiciendo, quitando y añadiendo cosas en la escritura. ¡Wow! Una vez convencida, miró al árbol. ¿Qué era qué? Que era hermoso. Y así vemos nosotros, vemos el pecado y ya lo vemos como algo hermoso, aunque ya sabemos que el pecado nos va a llevar ¿a qué? A la muerte, pero lo vemos hermoso. Y que su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poquito también a su esposo. Cada uno de nosotros somos responsables. Usted determina si va a obedecer o desobedecer las leyes de Dios. Éxodo 16, 19 al 20 nos dice lo siguiente. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Mire qué tremendo. Moisés les dijo: a nosotros también se nos ha dicho algo. Se nos dijo algo desde el principio del nacimiento de la iglesia. Pero como siempre, hay algunos que dicen que no hacen caso. Y como no hacen caso, guardaron un poquito de ese pecadito que ya les habían dicho que no, hasta la mañana siguiente. Y esto es lo tremendo, que dice: pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Yo me atrevo a decir que el día de hoy hay evangelios llenos de gusanos, porque no es el verdadero evangelio. Y lo que es más, apestan, huele mal. Que dice, y Moisés se enojó mucho con ellos. Así como de repente usted mira a un predicador que casi está enojado. Pero entiéndalo, no está enojado con usted directamente. Está enojado con el pecado que le ha engañado por falta de conocimiento bíblico en su vida. Jueces 2, 1 al 5 nos dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje
a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. ¡Wow! Este es el ángel del Señor. Versículo 2. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Mire qué tremendo. ¿Cuál era la parte de ellos? No debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra. Mas sin embargo, igual nosotros el día de hoy hemos hecho pactos, ¿verdad?, con el pecado. Lo que deberíamos de haber hecho es que destruir sus altares. Pero desobedecimos el mandato del Señor. Y nos pregunta, ¿por qué lo hicieron? Versículo 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para usted. Mire qué tremendo. Es que el Señor tiene sus límites. Yo creo que ya estamos llegando a lo último, porque el Señor está por regresar a traer juicio a esta tierra. Porque de nuevo ya estamos llenos de gusanos y apestamos por tanto pecado, tanta falsedad. Versículo 4. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquín, que significa llanto. Y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Ahora bien, yo creo que ya es otro versículo, ¿verdad? Ya. Primera de Reyes 11, 1 al 8. Nos dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Mire, el hombre más sabio, que dice Dios que nunca ha habido alguien tan sabio como él, ni lo va a ver. Pero ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su debilidad? ¿Qué lo llevó a la ruina? La inmoralidad sexual. Este tenía, parece que más de 1000 mujeres. ¿Cómo le hizo? No sé. Pero mire qué tremendo. ¿Qué es lo que dice? El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Lo primero que si ese ya lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Los israelitas le instruían a sus hijos a que no se casaran, que no tuvieran relaciones con otras mujeres de otros pueblos. Pero muchas mujeres las amó. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y la que caiga. ¡Qué tremendo! Versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarla. Mire, así está mucho cristiano el día de hoy, empecinado con el pecado, con aquellos malos hábitos. Muchos jóvenes el día de hoy, ¿verdad?, les decimos que no se casen, que no anden noviando, que no anden ni siquiera viendo a una persona que no sea creyente. Ellos dicen, no, estoy tratando de ganarlo, para eso es mentira. Eso es falso, eso no es cierto. Y terminan, lo hemos visto. Tú lo has visto.
terminan alejados del Señor. ¿Todo por qué? Por empecinarse a hacer lo que Dios dice no hagas. Versículo 3. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero Dios ya lo había dicho. Dios ya nos ha dicho a nosotros, sin embargo, todavía estamos metidos en un gran problema. ¿Por qué? Por falta de conocimiento bíblico. Versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas lo desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. En lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había sido David, su padre. Mire qué tremendo. Dios quiere fidelidad total. Dile a tu vecino, fidelidad total, no compartida. O eres o no eres. Semifiel, no existe tal cosa. O eres fiel o eres infiel. Pero no hay entre medios. Versículo 5. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Ya se habían dicho que ahí lo iban a llevar, pero no, él dijo, no, yo sé mejor que Dios, yo creo mejor que Dios. 6. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. ¡Qué tremendo! De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Quién lo decidió? Salomón. ¿Quién decide? Eres tú, soy yo. No es nadie más. Versículo 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Mire, o sea, cayó y rodó y sigue rodando y va más para abajo y para abajo y para abajo. Ese es el pecado. Así funciona. Versículo 8. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Mire qué tremendo. Construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso. En forma de broma siempre nosotros andamos diciendo, pero mire, decimos, happy wife, happy life. Una esposa contenta hace una vida contenta. Mentira, mira aquí, esto lo desmiente, todo eso derrumba todo argumento. No fueron las mujeres las que llevaron a Salomón, pero él fue decisión de él, quiero que lo entiendan. Pero esa influencia, y desde el principio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Adán? Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? La mujer que me diste. No, ahí estaba sentado, si Dios lo vio que estaba sentadito ahí. Inciso B, nosotros debemos obedecer aun cuando no sea popular. Nosotros debemos obedecer aun cuando no sea popular. Porque tenemos la tendencia de irnos a San Vicente, porque es donde va toda la gente. No, a mí qué me importa que toda la gente vaya a San Vicente. Allá está muy caliente, mejor me quedo aquí en Hawái. A veces pensamos, es que todo el mundo lo haga. ¿Y qué tiene que todo el mundo lo haga? Todo el mundo está mal, tú vas a estar también mal.
Todo el mundo está yendo tras el pecado, tras la muerte, y tú también vas a hacer lo mismo porque todo el mundo lo hace. No. Eso lo único que me indica a mí es que no tienes, te falta conocimiento de la palabra del Señor. Debemos obedecer aun cuando no sea popular. Números 14, del 9 al 10, nos dice lo siguiente. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Mire qué excelente. Porque ¿sabe qué? Últimamente usted no se rebela contra el predicador. Usted se rebela contra Dios. Usted se rebela contra Dios. Y el Señor dice, no lo hagas. Y no teman al pueblo de esa tierra. Hay mucha gente temiéndole al pueblo de esta tierra, al ser humano. Pero ¿qué van a decir? Que digan lo que digan. Para nosotros son como presa indefensa. ¿Por qué razón? Porque quien protege a nuestra vida es Dios. Él es el que nos protege a nosotros. No, pero yo tengo Pfizer, Moderna. No, es Dios quien me protege a mí. Ellos no tienen protección, pero el Señor está en nosotros, o el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Versículo 10. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Mire qué tremendo. Se da cuenta que siempre decídete por el Señor y se te van a acabar todos los... No, ¿cuál? ¿Qué problema se van a acabar? Ahí es cuando comienzan. Porque la gente en realidad no quieren las cosas de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. ¿Qué dice? Querían ahora apedrear a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Dios tiene que intervenir. Hechos 4, 19 y 20 nos dice lo siguiente. Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Muy buena pregunta. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Me encanta, ese es el valor que necesitamos nosotros. Pero va a venir únicamente cuando seamos regenerados, nacidos de nuevo, y empecemos a obtener este conocimiento bíblico. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Isaías 5:20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. No inventes tonteras, por favor. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Bueno es obedecer a Dios. Malo es el pecado. La oscuridad es vivir bajo el pecado. La luz es vivir, nos dice el Señor, pues, que nos sacó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. No es cierto. Dulce es vivir bajo la voluntad de Dios. Es vivir sabiendo que tengo todo lo necesario para vivir una vida recta delante de Él. Pero tengo que asegurarme que viva una excelencia moral. Tengo que asegurarme que obtengo conocimiento bíblico.
Segunda de Corintios 5:10 nos dice lo siguiente, ya vamos terminando. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. ¿Escuchó? Todos. Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo terrenal. Vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos? Ese día viene y viene pronto. Y no estoy tratando de asustarlo, porque ya esto lo hemos venido escuchando nosotros hace mucho tiempo. Pero viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, esto viene pronto. Te dejo con este último versículo. Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Escuchó? ¿Quieres tú ser un seguidor del Señor? Cristiano viene de ser un seguidor, un imitador de Cristo. ¿Tiene que qué? Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Wow. ¿Qué decimos nosotros? No, pues es que la Biblia podrá decir lo que quiera, pero yo quiero hacer esto. Bueno, como seguidor del Señor, si quieres ser verdaderamente un discípulo, ¿qué dice? Tienes que abandonar esa manera de vivir. Tienes que ¿qué? Tomar su cruz. Ah, no, pero si yo estoy buscando ser millonario. No, lo que tienes que tomar es la cruz. Y la cruz es un símbolo de ¿qué? De dolor. No de gozo. De dolor. Implica sufrimiento. Tomar tu cruz, que dice, cada día. No cuando se te dé la gana. Cada día. ¿Y qué? Y seguirle. Que Dios nos ayude a obtener este conocimiento bíblico para poder practicar lo que es correcto delante de Dios, para poder vivir rectamente delante de su presencia. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a seguir entonces hablando acerca de no el conocimiento que lo vimos el día de hoy, sino que ¿qué dice? Control propio. Se va a poner buenísimo. Ojalá y podamos controlarnos. Dios te bendiga.